Vamos a continuar con lo que comenzó José y estuvieron viendo en práctica el viernes, trabajando con la clase punto. Bueno, acá les puse un poco la bibliografía, la saqué, no hace falta que lo bajen ni nada, para mencionarla nada más. Bueno, ya estuvieron viendo, ¿no? Algo que cosas nuevas incorporamos en este lenguaje, que habíamos empezado ya con el tema de las estructuras en C, pero bueno, acá tenemos el concepto de clase con varias mejoras y ventajas con respecto a las estructuras, que me permitían modelar conceptos de mi aplicación, ¿no? Bueno, nosotros hasta ahora sí, empezamos con poquito, con la clase sensor, la clase punto. Acá también vamos a seguir con algunos ejemplos bastante sencillos, para ir explicando el lenguaje, cómo se pueden modelar conceptos. Pero la idea es que los vimos así en forma aislada, digamos, la clase punto, la clase sensor. En realidad, un programa orientado a objetos, no sé, permiso, voy a decir. Ahí está. La idea es que un programa orientado a objetos es una colección cooperativa de objetos. Exactamente, justamente, en cualquier aplicación, un concepto no existe en forma aislada. Y la idea es que, obviamente, entre esos conceptos podemos encontrar determinadas relaciones entre ellos. Entonces vamos a ver un poquito, en realidad vamos a ver una relación particular en esta clase. Hay muchas más. La idea es ver cómo, desde el punto de vista del lenguaje, podemos representar, digamos, estas relaciones entre conceptos modelados mediante clases. Bueno, un poquito acá vemos algo relacionado con la transparencia siguiente, donde la idea es, vemos acá un montón de taxis distintos, que son un tipo particular de transporte. Bueno, según este señor Orton, que se pone medio filósofo, dice que la mente humana clasifica los conceptos de acuerdo a dos dimensiones. No sé si será así. Bueno, dos dimensiones. Una de pertenencia y una de variedad. Vamos a ver qué es esto. Acá dice, bueno, por ejemplo, hablando del taxi que estaba en la imagen anterior, de la transparencia anterior. Acá dice que es un tipo particular o un tipo especial de auto. En realidad, ahí en esa transparencia vemos que podríamos decir mejor que es un tipo particular de transporte, con alguna característica particular, en este caso hablando de auto, que lo diferencia. Bueno, y podemos decir que entre esos dos conceptos, el de taxi y de auto, podemos establecer una relación de variedad, que también se llama relación de herencia, que es la que vamos a ver hoy en particular. Y que si nosotros, digamos, tenemos la especificación de algún problema que queremos modelar, la idea es, podríamos leer en el texto y saber que entre dos conceptos hay una relación de variedad o de herencia, si están conectados con una frasecita, bueno, que en inglés sería es un taxi es un tipo particular o un tipo especial de auto. Entonces podemos decir que entre esos dos conceptos podemos establecer una relación de variedad o herencia. Y hay otra relación también, que es la que nombra este señor Orton, que es la de pertenencia. Hablando de autos, acá él pone como ejemplo, podemos decir que una rueda es parte de un auto. En el caso acá dice que en inglés una relación tiene un, si lo vemos desde el punto de vista del auto, que sería el todo, digamos, podemos decir que un auto tiene ruedas, y si lo vemos desde el punto de vista de las ruedas, podemos decir que la rueda es parte de ese todo que es el auto. Bueno, en C++ podemos implementar los dos tipos de relaciones. Y como le dice ahí, la combinación de ambos tipos de relaciones es potente. Nosotros, bueno, al final de la transparencia les doy un pequeño ejemplito donde están los dos tipos de relaciones. En la práctica ustedes tienen, hablando de la relación de pertenencia, que no vamos a ver acá, tienen un ejercicio, cuando se pongan a hacer la práctica 4 y 5,
donde tienen una clase, un ejercicio donde trabajan con modelando un anillo circular. Un anillo circular son dos círculos concéntricos que comparten justamente el mismo centro. Bueno, ahí van a ver esta relación de pertenencia donde van a crear primero una clase punto, una clase círculo, que contiene como parte de ese círculo, justamente hay un objeto de tipo punto que es el centro, y después van a crear, a partir de esa clase círculo, van a crear la clase anillo. Una clase anillo, donde justamente contiene dos círculos concéntricos, dos objetos de tipo círculo. Como para que puedan ver un ejemplo en la práctica. Bueno, nosotros, les decía, nos vamos a centrar hoy en ver la relación esta de herencia. Bueno, hay un dibujito ahí del señor Butch, que fue uno de los pioneros de esto, de la programación, diseño y análisis orientado a objetos. Y él dice que, está hablando ya de clase derivada, vamos a ver que el concepto que incorpora el lenguaje para implementar esta relación de herencia. Una clase derivada puede heredar, dice, estructura y comportamiento, que estuvieron charlando con José en la primera clase sobre la estructura y el comportamiento de sus clases. Y habla de clase base. Bueno, el dibujito, justamente el concepto de herencia es el concepto que nosotros manejamos. Nosotros heredamos de nuestros ancestros características físicas, carácter, comportamiento también podemos decir. Bueno, y justamente lo que le decía, acá incorpora la noción de clase derivada. Y esa noción de clase sirve justamente para expresar relaciones jerárquicas entre clases. Y para captar, digamos, los aspectos comunes de una clase y otras conectadas mediante esta relación de herencia. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillito, de nombre ahí, por ejemplo, los conceptos de círculo, triángulo, bueno, podemos agregar todo el resto de los polígonos, tienen en común que todas ellas son formas geométricas planas. Entonces nosotros podríamos definir clases círculo y triángulo que tengan en común una clase, como mencionaba la transparencia, que sería la base de esa jerarquía de clases, que se llame forma geométrica plana. Y que ahí captemos, bueno, por ejemplo, podemos decir, depende de para qué quieran usar esas clases, en sus aplicaciones, qué pondremos, ¿no? Podemos decir que tienen en común, por ejemplo, un punto centro. Un punto centro, todas podemos determinarle un centro a todas esas figuras. Bueno, qué sé yo, como comportamiento, qué sé yo, qué responsabilidades le podemos asignar, también depende de la aplicación, podríamos decir que a todas ellas le podemos calcular un área, un perímetro. Bueno, bien, entonces la idea de esto es tener la relación, justamente de herencia implica una relación de ir de los conceptos más generales a los conceptos más especializados, donde las clases derivadas serían las especializaciones de el comportamiento o estructura más general de sus clases base. Yo los voy autorizando, no te das problema. Ah, bien, bien. Gracias. Bueno, para poder determinar, les decía, si un objeto de tipo B, si B no es un tipo de A, no lo podemos decir que B hereda de A. Entonces, para saber, primera cosa para tener en cuenta es cómo relacionamos conceptos, cómo los modelamos usando esta relación de herencia. Si decimos que es un tipo particular de A, bueno, si los podemos conectar, si no, no. Bueno, la clase base sería la más, representando los conceptos más generales en las derivadas, las especializaciones. Que en esas clases derivadas la idea es que tanto los datos miembro como funciones miembro les vamos a añadir, digamos, tanto datos como funciones miembro, vamos a modificar, y habla de ocultamiento, después ya vamos a ver qué es eso de los ocultamientos. O sea, vamos a añadir lo que sea propio y particular de esas clases, más especializadas. Y en la clase base pondremos la estructura común y las funciones miembros que con el comportamiento común a todas esas clases, de esa jerarquía. Bueno, y una de las ventajas que tiene esto de la herencia es reutilizar código.
como dice ahí, reutilizar código de esa clase base sin tener que definirlo en cada una de esas clases derivadas. Bueno, si no usáramos eso, como dice ahí, la idea que tendríamos que crear cada una de esas clases partiendo de cero y repitiendo código, digamos. Y no veríamos la relación que hay entre sí, entre estas clases. Bueno, un poco ahí les cuenta que este concepto de herencia les posibilita definir nuevo software, de la forma en que se le presenta a alguien un concepto nuevo, digamos. Si ustedes le quieren explicar a alguien algo nuevo, a esa persona, lo podemos hacer comparándolo con algo que le resulte familiar, ¿no? Y marcándole las diferencias con respecto a eso. Bueno, también como estuvieron trabajando con clases bastante sencillitas, el tensor, el punto acá, en este libro la idea toma como ejemplo una clase muy sencillita que es una clase caja. En el libro le llama box, por ahí aparece con otra anotación, pues lo vemos. Donde la idea es definir la caja, en una caja de sección rectangular, donde define la caja en términos de sus dimensiones, largo, ancho y alto. Y le agrega un conjunto de funciones públicas. Que la idea, bueno, no sé, en base a la aplicación, acá está medio orientado a una aplicación después lo va modificando, esa clase la va modificando para añadir nuevos conceptos del lenguaje, está un poco orientada a trabajar con el volumen, está orientada a que esas cajas las puede usar en una aplicación de logística, por ejemplo. Bueno, y le interesa, entre otras cosas, calcular el volumen, le va añadiendo otras funciones, acá la vemos en su versión más sencillita, digamos. Bueno, y acá tenemos el archivo .h de esa clase muy sencilla, caja. A ver, algunos ya que tuvieron el viernes, ¿qué me podrían decir de esta clase? A ver, ¿qué leen ahí, digamos? A ver, cuéntenme un poquito, a ver qué aprendieron y de paso, si les queda alguna duda de lo que estuvimos viendo, vamos viendo. ¿Qué me pueden decir ahí de esa clase? Donde tenemos su definición, digamos. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué ven ahí en eso? ¿Qué hay adentro? ¿Cómo está expresado en el lenguaje, digamos? ¿Qué es cada elemento que ven ahí? ¿Qué me pueden decir? Cri, 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 cri. Nada. De a uno, de a uno. Sí, de a uno. Nada, sin miedo, la idea es que aprendamos. Tenemos, primero que nada, define el archivo caja H Bien, al principio perfecto. de todo. Sí. Y después tenemos 3 campos privados, largo, ancho y alto. ¿Y qué significaría que es privado, que son privados? Que no tenemos acceso desde el programa. Desde fuera de la clase nadie puede acceder. Claro. Está encapsulado ahí, digamos, con la diferencia un poco, una de las diferencias con la estructura, donde todo es público. Y tenía sus problemas eso, como estuvieron viendo con José. Como la idea es que solamente van a acceder, ¿tienen permiso de acceso? ¿Quiénes, digamos? ¿Quiénes tienen permiso de acceso? Porque si no, no podría acceder nadie, digamos. ¿Quiénes tienen permiso de acceder a esos campos privados? Las funciones que se definen. Muy bien, que están en esa parte pública, que es una palabrita ahí, o sea, tenemos como 2 secciones ahí. Después vamos a ver otro modificador de acceso, digamos, nuevo que aparece acá con el tema de herencia. ¿Y qué más podemos decir en esa parte pública? ¿Qué hay ahí? ¿Qué identifican? Que lo estuvieron viendo. Un constructor, un destructor y una función que Muy seguramente bien. calcula el volumen. Exactamente, por el nombre, la idea que calcula el volumen. Muy bien, tenemos un constructor, que es ese que tiene el mismo nombre que la clase, que acá tiene una particularidad que en C++ se puede hacer, en C no la teníamos, que se le puede dar valores por defecto a los parámetros, en este caso sería. Quiere decir que yo a ese constructor le puedo pasar 3 argumentos para inicializar cada uno de los campos. Puedo pasarle 2, 1 o 0. Y funcionaría como, si cuando no le paso ningún argumento, como el constructor por defecto, que si no tengo ninguno, el compilador me
le asigna, digamos. Bueno, después eso que tiene el tilde, que sería el destructor. Acá no tenemos, normalmente tiene sentido crear un destructor cuando, para liberar recursos, digamos, el más utilizado, recursos de memoria. Podríamos también, si estuvimos trabajando con archivos, cerrar la conexión con el archivo, o sea, hacer tareas de liberar y empieza, digamos. Bueno, y una función volumen que tiene esa palabrita cos, ¿se acuerdan para qué era esa palabrita que se le agrega al final? ¿Qué significaba? Que no podemos modificar el valor de... que no se puede alterar, básicamente, ¿no? Algo así. Sí, el objeto con el cual van a invocar. Acuérdense que las funciones miembros se invoca con algún objeto. Primero tengo que crear un objeto de la clase, con el constructor ya que lo tiene, y si no lo tiene, con el constructor por defecto, y se invoca, ¿no?, justamente asociado a algún objeto de la clase, ¿no? Justamente lo conectamos con ese operador punto, con las flechitas, y trabajamos con puntos. Ese objeto con el cual invoco no se puede, la función está diciendo que volumen no lo va a modificar, ¿no? Acá solamente va a leer el valor de los campos de que tengan ese objeto asociado para calcular el volumen, ¿no? Bueno, después tenemos el archivito donde están justamente implementados el archivo CFP, ¿no? Ya estuvieron trabajando ustedes con la clase, vieron que el MS Expresso les facilita crear, ¿no? Les da la posibilidad, ya les crea como un esqueleto, les crea justamente un archivo .h, un .cpp. Bueno, acá el constructor tiene una forma particular, digamos, de inicializar, que lo vamos a usar en este tema de herencia, los campos. Normalmente encontramos dentro de los constructores, en este caso son 3 valores double, donde le tendríamos que asignar el valor de los 3 argumentos, al largo el valor que tiene L, al ancho el valor que tiene ese segundo parámetro AN, y a alto el tercer parámetro AL. Bueno, una forma de hacerlo que se usa bastante en C, en C++, en particular acá en el caso de herencia, vamos a ver que es la única forma de inicializar determinadas cosas, determinados campos, es usando esa notación medio extraña que nos parece al principio, que es la que está acá, que después cuando termina, digamos, la asignatura del constructor, tienen esos 2 puntitos, y en lugar de escribirlo acá adentro, en el cuerpo, en la definición del constructor, la inicialización mediante 3 asignaciones, usa esta notación funcional, que al principio nos parece medio raro, ¿no?, que los lista separado por coma, donde dice que esto quiere decir que a largo le asigna el valor L, que este ancho le asigna este valor a N, y a alto le va a dar el valor a N. Bueno, acá hace un poquito, la idea del constructor es inicializar con valores correctos, digamos, al objeto, cosa que en las estructuras no teníamos, y por ahí al ser todo público, le podíamos dar cualquier valor, como estuvieran viendo el otro día con el caso del sensor, ¿no? Ya, no sé, a la unidad creo que le asignaban un valor verde, algo que no, bien incoherente. Bueno, acá directamente le da un valor por defecto, si le pasan valores negativos o sí. Bueno, el destructor simplemente se agrega, no hace nada, no hace nada porque acá no tenemos memoria dinámica para liberar, ni ningún otro recurso. Simplemente para que vean cuándo se invoca, ¿no? Este destructor se invoca automáticamente cuando los objetos locales salen fuera de su ámbito. Esto cuando nosotros vamos a crear un main nada más, cuando se termina ese main vamos a ver que si creamos objetos adentro de ese main se invoca automáticamente y va a aparecer ese mensajito. Solamente a título de descargar. Bueno, y acá está la función. La función volumen, que es una multiplicación de las 3 dimensiones. Obviamente esas 3, otra cosa particular que observamos en esta función es que muchas de ellas no toman argumentos, y justamente esos valores de largo, ancho, se refieren justamente al objeto, con el cual se invoca volumen. Bueno, a esto les decía que el MS Expresso les ayuda bastante, porque acuérdense que cuando escriben las definiciones de las funciones miembros fuera de la definición de la clase,
que la teníamos en ese archivito .h, hay que acordarse de calificarlas, digamos, a cada una, tanto el constructor, destructor o las funciones miembro, con el nombre de la clase y este operador. Este es un operador que se llama de resolución de ámbito. Quiere decir que, por ejemplo, volumen pertenece a la clase caja. Bueno, lo mismo, acá hay que acordarse, uno tendría que, si lo hace, digamos, a mano, ¿no? Hay que acordarse de incluir el archivo .h, digamos, el MSU Expresso ya les facilita eso. Cuando ustedes crean la clase, ya les crea todo eso. Les pone el include, les califica el constructor con el nombre, lo mismo el destructor. Y si ustedes crearon una función, ya también tiene una posibilidad de implementarle los métodos, las funciones miembros. Entonces les facilita, digamos, y le ayuda para que no cometan tantos errores al principio. Bueno, acá estamos incluyendo, ¿se acuerdan? Para mostrar por pantalla, acá vamos a usar otra librería, donde está todo lo relacionado con entrada-salida, que es la IOString. Acá tenemos la particularidad de que los archivos .h no les pone .h justamente, como hacíamos en C, ¿no? Y acá, digamos, cout, ¿no? Que representaría la salida por defecto, el monitor de la pantalla, ¿no? Y acá tenemos otra palabrita en L que pertenece a la librería estándar, ¿no? Y usa este concepto de espacio de nombres, ¿no? Justamente como tenemos tantos nombres y podemos tener nombres duplicados, incorpora ese concepto de espacio de nombre. Quiere decir que lo que no encuentra acá, en el archivo .h, él supone, ¿no?, que esta palabrita pertenece a este espacio de nombre de la librería estándar. ¿Está más o menos alguna duda de esto? Porque vamos a ir avanzando para que no les vayan quedando dudas con este nuevo tema de la herencia. Profe, Sí. ¿puedo repetir lo de estándar? ¿Cuál? ¿Esto? Sí, eso. Bueno, quiere decir que, digamos, si vos no incluyeras esto, ¿no?, cada palabrita de la librería estándar que uses, acá estamos usando cout, ¿no?, y acá estamos usando L, que pertenecen a la librería estándar y estarán definidos acá en el archivo .h de IOString, ¿no? Si uno no le agregaría eso cada vez que uno usa, acá es cout, bueno, L, tendría que agregarle a quién pertenece, como hacemos acá. Todos hay que decirle a quién pertenece este cout. Entonces tendríamos que poner std, 4 puntitos, el operador es de resolución de ámbito, cout. Y acá lo mismo, std, los 4 puntitos, cosa que, digamos que es muy probable que nos olvidemos de eso. Entonces, o se pueden poner acá arriba, si vamos a usar solo estas dos palabritas, using, que use, le estamos dando una orden, use, std, 4 puntitos, cout, using, std, 4 puntitos, ml, ¿no? Y si no, directamente le decimos que le estamos diciendo ahí que todo lo que no encuentre, digamos, toda palabra que no encuentre, que no sepa a quién pertenece al espacio de nombres de la librería estándar. ¿Está más o menos? ¿Sí? Perfecto. Sin toda palabra que no encuentre ahí es... Exacto, tiene que saber, digamos. Sí, justamente tiene que saber dónde, qué es eso que estás nombrando ahí, digamos. Tenemos que decir al compilador qué es eso que estás nombrando ahí. Porque acá no aparece nombrada, si no le pondrías esto, no sabe, digamos, quién pertenece. Bien, bueno, la idea de trabajar con esto de la herencia es crear jerarquías de cajas de sección rectangular. Y qué sé yo, la podemos clasificar de acuerdo a lo que esté de la aplicación donde esté usando, qué sé yo. Las podemos clasificar de acuerdo al material de que están hechos, de acuerdo al contenido, a lo que contienen, ¿no? No sé si le ocurre alguna otra clasificación. Bueno, esto era estaba sacado del libro, ¿no? Esto es un diagrama de clase de un lenguaje de modelado gráfico que se llama UML, donde estamos representando las clases. Acá usaba una notación del libro anterior, en un libro que trabajaba con un compilador de Microsoft, Visual Studio, y tenían esa notación para las clases, le agregaba la palabrita, la letra C mayúscula antes del nombre. En general, como convención a las clases se le da un nombre que empiece con mayúscula. Y acá tenemos la jerarquía de clases donde se representa en este lenguaje de modelado gráfico
digamos, con una flechita dirigida desde las clases más especializadas a la clase más general, digamos, con una flechita apuntando, digamos, a esa clase más general. Acá tenemos una jerarquía de 3 niveles, normalmente hasta 2 niveles, 3 más, no creo que no es mucha utilidad, no muy conveniente, podemos decir. Tenemos una clase que es la base de toda esa jerarquía, cbox se le llama, que representaría la que le llame caja. Bueno, también hay una notación donde los campos le agrega esa M con un guión bajo. Digamos, serían lo que comparten todas las cajas, que son las dimensiones. Todas las cajas son de sección rectangular, comparten. Y a su vez, en las clases más especializadas, que acá tenemos 3, una que representaría una caja de cartón, ¿no? Por el nombre, donde la idea es, aparte de compartir, tener en común esas 3 dimensiones, le agrega, habíamos dicho que en las clases más especializadas, agregamos estructuras, una de las cosas que se suele agregar es estructura, donde, por ejemplo, ahí representará en una caja de cartón el peso máximo que puede soportar esa caja. Después, no sé, acá una caja de golosina, no sé, donde la idea, no sé, será la cantidad de caramelo de golosina que puede contener. Y esta vamos a trabajar acá en una caja de botella, representaría, donde la idea es, le agrega un campo, donde diría la cantidad de botella que puede contener esa caja de botella. Y acá no sé, hace una más especializada que no sé qué particularidad, digamos, tendrá con respecto a las cajas de botella. Que es una caja de botellas de cerveza, que podrían ser latitas, no sé. Bueno, acá le dice que vamos de lo más general a lo más especializado a medida que vamos bajando en esta jerarquía. Bueno, acá un poquito les cuento lo que les decía. Así que, bueno, no hay ningún concepto nuevo, digamos. Bueno, las jerarquías de clase conectadas mediante esta relación de herencia forman estructuras, si las visualizamos con estos diagramas de clase, tipo árboles, ¿no? Tipo árboles donde las clases derivadas van a heredar justamente datos miembros y funciones miembros, ¿no? Y acá dos tipos de herencia que manejan los lenguajes orientados a objetos. Herencia simple, que es la que vamos a ver, y la otra que no es muy recomendable, que es la herencia múltiple, que tiene algunos inconvenientes, que una clase puede derivar de más de una. Nosotros vamos a trabajar con herencia simple. Bueno, justamente habíamos dicho, herencia hereda todos los atributos o propiedades, o lo que ponemos ahí en la parte de la estructura. En este caso nosotros le hicimos private, o sea que dijimos que esa partecita nadie puede acceder fuera de la clase. Bueno, también hereda las funciones miembros que agregan, normalmente en esa parte pública. Pueden también haber alguna en la parte privada, que si son para manejo interno, digamos, de la clase. Con algunas restricciones, bueno, ya el lenguaje, donde dice no se hereda ni el constructor, ni el destructor, ni el operador de asignación sobrecargado, ni funciones y o datos miembros de la clase. Eso no se hereda, pero no quiere decir, como aclara acá, no quiere decir que no existen como miembros de un objeto de la clase derivada. Porque justamente vamos a ver, en particular, a pesar, como dice ahí, que tienen su propia versión las clases derivadas de constructor, destructor y ese operador de asignación, si eligen añadirlo, el constructor justamente de la clase base lo vamos a tener que utilizar para inicializar todo eso que es común a todas las clases derivadas, que heredó en este caso las 3 dimensiones. O sea, que vamos a tener que invocarlo de alguna forma, ese constructor, para que se encargue de inicializar. Pero igual, digamos, tendremos que escribir nuestras propias versiones, digamos, en particular del constructor y el destructor. Bueno, acá un poquito les cuenta, acá cambió la anotación en el libro este más nuevo que ponen con la referencia, donde les cuenta justamente los miembros heredados y acá le agrega algunos miembros propios. Bueno, y acá podríamos representar, digamos, justamente para dar mayor idea, que justamente un objeto de la clase derivada contiene justamente una parte del objeto, es lo que heredó, y una parte, acá separada por esta liñita de puntos, serán sus propios datos miembros y sus propias funciones. Que por ahí es muy probable que alguna no figure, digamos, en la clase base de esas funciones miembros.
Bueno, vamos a ver el caso de las cajas de botella. ¿Qué particularidad tienen? Bueno, acá en un caso particular tiene divisiones, tipo caja de leche, de botellas de leche. Pero bueno, de por sí las botellas, por su forma, ¿no? Digamos, el volumen, ya que estamos calculando volumen, tiene de una forma particular que es distinta a la de la caja, porque vamos a pensar que como el volumen efectivo de la caja, ¿no? Al ser las botellas de esa forma, en realidad es más chiquito el volumen efectivo. Acá la idea que dice, en el ejemplito vamos a ver que el volumen efectivo es un 85% del volumen ese calculado multiplicando las dimensiones. Entonces vamos a ver cómo creamos una clase derivada. Vamos a crear esa caja botella derivada, digamos, de esa clase base, caja. Bueno, quiere decir que, ¿qué implica eso de derivar? Implica que una caja botella, como es un tipo particular, es una caja en realidad. Lo podríamos usar en todos los lugares del programa donde sea aceptable usar una caja. En todo lugar donde podamos acceder al caja.h. Y si también queremos usar caja botella, obviamente tenemos que incluir su archivo.h. Podremos usarlo en cualquier lugar donde podamos haber usado un objeto de clase caja. Y eso lo mismo vale también para los punteros. Un puntero podemos usarlo de tipo caja botella, que es la clase derivada, lo podemos usar un lugar donde podamos, o igualmente en cualquier lugar donde podamos usar ese punterito de tipo caja, sin ninguna conversión. Porque dijimos que es un tipo de caja, un tipo particular. Bueno, lo inverso no es así, digamos. Hay que hacer la conversión explícita, cosa que no es muy recomendable meterse en esta cosa de convertir. Más, acá tenemos, ya no usamos los paréntesis, sino tenemos que usar unas palabritas especiales para hacer las conversiones. Bueno, ¿qué cosa? Lo podemos dijimos recién que un objeto de la clase derivada lo podemos tratar como un objeto de la clase base, incluido cuando trabajamos como puntero y referencia. ¿Se acuerdan? ¿Vieron? ¿Usaron algo de referencia en la práctica? ¿Vieron las referencias? ¿Lo vieron? No sé si lo llegaron a ver algo. ¿No? Bueno, ahora la vamos a usar y contamos un poquito de que es algo bastante simple. Bueno, esto me permite, justamente esta propiedad, ¿no? Me permite que podamos construir listas, arreglos de objetos heterogéneos, bueno, obviamente objetos conectados con esta relación de herencia. O sea que yo voy a poder mezclar, crear un array donde voy a poder mezclar cajas de distintos tipos. Bueno, obviamente que si lo hacemos así, trabajamos con punteros, tipo caja, para acceder, digamos, para trabajar en estas listas de objetos heterogéneos, solamente podremos referirnos a miembros que figuren en la clase base. O sea, por ejemplo, si trabajaría en este caso de la clase caja, podría referirme a las 3 dimensiones, con ese puntero, pero no me podría referir al campo nuevo que le voy a agregar a caja botella, que va a ser el número de botellas, bueno, que solamente es propio de esa clase de libro. Bueno, si lo hace, el compilador le va a informar un error, digamos, no puede acceder. Bueno, ¿cómo creamos esa caja? Les decía que el MS Expresso les facilita bastante la creación de clases. Ustedes también, cuando quieran crear una clase derivada de otra, también les da, justamente cuando la van a crear, habrán visto en esa caja de diálogo que les abre, también abajo les va a decir si tiene alguna clase base, su clase que van a crear. Y les permite seleccionar y ya les va a crear el esqueleto de la clase derivada. Y es más, como dice acá, lo primero que tenemos que hacer es, si una clase deriva de otra, agregar en el punto H de esta nueva clase derivada, agregar el include, el caja.h, y ya se lo hace solo el MS Express. Porque justamente el código está basado en esa clase base. Bueno, también, ¿cómo decimos, cómo indicamos que esa clase caja-botella deriva? Bueno, justamente también usamos la palabrita class, y para indicarle que deriva de esta clase caja se ponen 2 puntos.
Bueno, y a continuación va el nombre de la clase de la cual deriva, y acá esta palabrita public, que es el tipo de derivación, digamos, de herencia, el tipo de herencia. Nosotros en particular vamos a trabajar, digamos, hay un tipo de herencia por cada modificador de acceso que maneja el lenguaje, que son 3. Nos falta ver uno, vimos private, público, vamos a ver un tercero ahora. Bueno, ¿qué quiere decir que la herencia sea pública? Bueno, acá lo que les dice acá. Todos los miembros heredados y especificados originalmente como público en la clase base tienen, para la clase derivada van a ser también como si fueran propios, como si lo tendríamos en la parte pública de la clase derivada. O sea, como si fueran propios. Lo que es private no va a poder acceder a la clase derivada. Por eso se incorpora un tercer modificador de acceso, que ya lo vamos a ver, que es protegido o protected para el lenguaje. Bueno, y lo público ya dijimos, como si fueran propios, como si hubieran sido declarados en la parte pública de la clase derivada. Esto también, le decía, el MS Express se lo pone automáticamente si ustedes establecieron al crear la clase que deriva de otro. Bueno, a la clase caja se le llama clase base directa porque podemos tener varios niveles de jerarquía. Nosotros después, más adelante en las presentaciones, le vamos a agregar otro nivel más. Vamos a crear una clase contenedor. Una caja es un contenedor. Y ese contenedor sería la clase base indirecta de caja botella. Pero no aparece, solamente esa lista donde decimos de quién derivaba la clase base directa. Bueno, y le vamos a añadir un nuevo miembro que va a representar la cantidad de botella que puede contener. Y la vamos a inicializar en el constructor, ese campo propio. Bueno, acá tenemos un poquito cómo sería la definición, que está en un archivo caja-botella.h. Como les decía, la primera cosa, incluir el archivo de la clase base. Justamente acá aparece el nombre de la clase. Si no lo indica, les va a marcar un error el compilador. Bueno, acá está estamos creando una nueva clase que, como vemos de esto, esta clase deriva hereda en forma pública de la clase caja. Bueno, seguimos trabajando con campos privados acá. Yo les agrego un campo entero donde indicaremos la cantidad de botellas, que la idea es inicializarlo en el constructor propio de esta clase. También acá usa argumentos por defecto. Por defecto, si yo no le paso ningún argumento, va a crear una caja botella que va a tener como el campo número botella, NRO botella, ese va a tener el valor 1, una sola botella. Bueno, un destructor que tampoco acá va a ser mucho, porque no estamos utilizando memoria dinámica. Y un método volumen que les decía que la idea es que el volumen, o sea, habíamos hablado que, aparte de añadir campos, podíamos introducir modificaciones. Acá fíjense que tenemos la función miembro volumen, que se retorna lo mismo que teníamos en la clase base, también la declaramos como const, exactamente igual. Eso se dice que se llama redefinir. Estamos redefiniendo la función miembro volumen en la clase caja botella. Y vamos a ver que les decía que la idea es que el volumen efectivo de una caja botella va a ser el 85% del volumen calculado multiplicando las 3 dimensiones. Bueno, acá tenemos el constructor. Y el constructor, el destructor que no hace nada, que le agrega también para que vean un poquito cómo es el orden. Invocación del constructor, allá tenemos uno en la clase caja, tenemos uno en la clase caja botella, para que vean un poquito el orden en que se destruyen los objetos. ¿Cómo calcula? Le decía recién que el volumen, bueno, acá tenemos primero el constructor, vamos a ver el constructor primero. Fíjense que la idea, usamos el mismo tipo de lista, se llama lista de inicialización. Tenemos un único campo acá para inicializar. Directamente usa esta notación funcional, lo podríamos haber hecho acá dentro de la llave del cuerpo del constructor, mediante una asignación, diciendo NRO botella igual a NRO. Y acá usamos esta notación funcional en lo que se llama la lista de inicialización.
Bueno, ¿cómo calculamos el volumen? Dijimos que la idea del volumen efectivo es el 85% del volumen que se calcularía multiplicando las 3 dimensiones. Primera cosa, que no podría acceder a calcular el largo, ancho y alto porque están declarados private en la clase base. Nadie tiene acceso fuera de la clase. Segunda cosa, podría haber añadido los métodos esos de acceso, los get, que ahora han estado usando cuando vieron en la práctica, en la clase punto. Segundo, como eso lo puedo hacer, tengo también ya directamente, en lugar de usar los get, tengo la función volumen de la clase base. Tengo la función volumen de la clase base que me calculaba, multiplicaba las 3 dimensiones. Y eso hasta en la parte pública dijimos que todo lo que es público es como si fueran propios, lo único que como en realidad esa función la estamos redefiniendo, se llaman iguales, no puedo poner volumen solito acá, por más que sea como propio. Acá, cuando hablábamos de ocultamiento, se refiere a esto. Tenemos funciones redefinidas que se llaman igual, no podría poner volumen solito. Por eso es que acá la califica esta función miembro, volumen. Esto está diciendo que en realidad yo estoy invocando a volumen de la clase caja, de la clase base. Y de paso acá es muy simple la operación. Estoy haciendo una multiplicación de 3 double. Pero imagínense que a lo mejor esa operación, hecha dentro de una función miembro, sería más complicada. Estoy reutilizando código, digamos. No estoy repitiendo código que ya lo tengo en la clase base. A pesar que acá es muy simple, digamos, como para por ahí ver la ventaja, ¿no? Bueno, si yo pondría volumen solito, se llama a sí misma y entramos una recursión infinita, digamos. Entonces, acá, como está redefinida, y queremos reutilizar la que tenemos, esto es bastante común en las funciones miembro de las clases derivadas. Reutilizar lo que ya se tiene en la clase base, obviamente, si están redefinidas, hay que invocarla anteponiéndole el nombre de la clase base con el operador que me dice a quién pertenece. ¿Está más o menos? ¿Se entiende? Vemos un main. Profe, Sí. si yo quería consultar por qué en volumen dice void en arriba. No, eso se lo pone cuando vos en MS Expresso tenés una pestañita que dice search y ahí tenés la opción, hay una opción que dice implementar métodos, te dice. Le suelen llamar en orientación a objeto a las funciones miembro, le suelen llamar métodos. Quiere decir que si vos agregaste funciones miembro en tu definición de la clase, y querés, porque solamente te agrega, cuando crea el punto CPP, te agrega un constructor y un destructor sin argumentos, digamos, al constructor. O sea, como una especie de esqueleto para que vos rellene, pero determinadas cosas yo te lo agrego. Si vos querés que el punto CPP te implemente ese método, esto me lo escribió el MSU Expresso, digamos. No hace falta ponerlo. Quiere decir que no toma ningún argumento. Como está como enfatizando que no toma ningún argumento. Fíjate que acá, no sé, o se lo borré o no lo puse yo. Lo que te debo haber borrado. Te lo pones. Pero simplemente indica eso. Que no toma argumentos ese void. Ah, bárbaro. El void lo usamos, sí, o para indicar eso, o para tipo de retorno. Después tenemos el puntero void. Para ese tipo de cosas las usamos la palabrita void. Acá tenemos donde usamos un main, donde vamos a utilizar estas clases, caja y caja huella. Fíjense que acá podría haber puesto solamente incluido este punto H, ¿por qué? Porque fíjense que ya incluye. Pero estas directivas del preprocesador indican que si ya, cuando va a hacer el preprocesador, cuando encuentra un include, lo primero que dice acá, cuando llega este main, si ya está incluido, el archivo caja.h no lo vuelve a incluir. ¿Por qué? Porque ahí adentro tenemos declaraciones, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje, repetir declaraciones es un error, ¿no? Entonces, no nos preocupamos si nosotros estamos nombrando objetos de distintas clases, acá incluimos su archivo de cabecera, ¿no? Sin problemas. Para evitar, digamos, que cuando compilemos tengamos errores. Bien, ¿qué hace acá? Primero crea un objeto de tipo caja, de esa clase base.
donde usa el constructor con los 3 argumentos, ¿no? No me acuerdo el orden, vamos a ver el orden de los argumentos, eran, un momentito, vamos para atrás, largo, ancho y alto, largo y ancho y alto. Bueno, largo 4, ancho 3 y alto 2. ¿No? Crea un objeto de tipo caja-botella, donde fíjense que acá no le está pasando no le está pasando al constructor ningún argumento. Acuérdense que caja-botella, vamos acá, tenía un argumento por defecto, ¿no? Que si no le pasaba ningún argumento lo va a tomar como 1, que esa caja-botella que estoy creando, ese objeto de tipo caja-botella que estoy creando, puede contener, la voy a crear para que es una caja-botella que puede contener una sola botella. Fíjense otro detalle que les ayuda también el Mesoexpreso, el IDE, tiene ciertas reglas del lenguaje que por ahí es bastante común olvidarse. Por ejemplo, cuando uno trabaja con argumentos por defecto, en el archivo CPP no se repite. No hay que repetirlo porque si no le marca un error. Entonces, por ahí ese tipo de detalles ayudan, digamos, a que uno empiece a cometer errores. Les ayuda para evitar eso. Bueno, entonces, estamos creando una caja botella sin argumento, el constructor, que se llama caja B1, y después estamos creando otro objeto de tipo caja, de la clase derivada caja botella, caja B2, donde ahí sí le decimos, quiero, esta caja B2 va a tener 6 botellas. Bueno, y va a mostrar por pantalla los volúmenes de las 3 cajas, esas que creamos, una de tipo caja y 2 de tipo caja botellas. Bien, ¿cómo va a calcular? Decimos acá, porque las 2 cajas botella, no sabemos, en ningún lado le dijimos. ¿Qué largo y alto y ancho tienen las 2 de esas caja botella? Vamos a ver qué muestra esto. Fíjense otra cosa, detalle, habíamos dicho que las funciones miembros siempre hay que llamarlas con algún objeto de la clase, ¿no? En este caso estamos invocando, esto quiere decir que estamos invocando volumen, pero el volumen de, como este objeto de tipo caja, estamos llamando el volumen de la clase caja. Esto también les ayuda, traten, veo que usan poco el debug, les ayuda, cuando ustedes prueben un programita, hacer un debug para ir viendo efectivamente que llama el constructor, para no tener que andar metiéndole esos mensajitos que le pusimos, en este caso, al destructor. Entonces, más útil es usar el debug. Entonces pueden ir viendo a dónde va, digamos. Cuando ustedes pasan por estas líneas, van a ejecutar esta línea, el debug, va y llama al constructor de caja botella. Y después van a ver qué pasa. Bueno, entonces dijimos, llamar a las funciones miembros siempre con un objeto de la clase. En este caso, acá, fíjense que los dos se llaman volumen, exactamente igual, pero, digamos, el compilador sabe que en este caso está llamando a volumen de caja botella, de la clase caja botella, por el tipo de objeto. Bien, ¿qué muestra esto? Fíjense que muestra. La primera, bueno, justamente el volumen daba 24, 4 por 3 por 2, 24. Y acá efectivamente le da 0,85 a las 2 cajas botella iguales. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que era el 0,85% de la multiplicación de las 3 dimensiones? ¿Qué pasa? Que está tomando, acá vemos, que está tomando las 3 dimensiones como 1, que era el constructor por defecto que tiene la clase caja, que tenía argumento por defecto valor 1, una caja unitaria, podríamos decirlo. Bueno, y acá, efectivamente, les podemos hablar un poquito sobre el destructor. Fíjense que llama a los destructores. Llama acá, caja botella, caja botella, caja, y acá al final llama caja. Ya vamos a hablar sobre eso. Bueno, ¿qué pasó? Que acá, aunque no lo vimos, les decía que por eso el debug, por ahí les ayuda a ver este tipo de cosas, invoca automáticamente al constructor por defecto, ese que tomó el constructor con los 3 argumentos por defecto con valor 1. Eso lo hizo automáticamente sin que nosotros lo veamos a eso. Y les dio el valor 1 en caja botella porque no le pasamos, no tenemos constructor todavía en caja botella para inicializar esos campos, que los hereda
aunque no puede acceder porque son privados, pero los hereda, forman parte de un objeto tipo caja-botella. Bueno, entonces la idea es añadirlo a un constructor. A caja-botella otro le podemos añadir para justamente inicializar no solamente el campo N de botellas, sino lo que heredó, las 3 dimensiones que lo heredó y forman también parte de un objeto. Bueno, como les decía acá, aunque no se heredan, son usados, digamos, para crear esa parte heredada. Bueno, la tarea de eso es responsabilidad del constructor de la clase base. Vamos a ver cómo se le indica eso. Bueno, ¿cómo se hace eso? Acá un poquito les cuento. La invocación de ese constructor de la clase caja para inicializar, bueno, el constructor de caja botella vamos a tener que agregarle 3 argumentos más, aparte del número de botellas, para inicializar eso que heredó, las 3 dimensiones. Esa invocación se realiza, como dice ahí, al finalizar la asignatura del constructor de la clase derivada, añadiendo 2 puntitos. En esa famosa lista de inicialización, que nos parece un poco rara por ahí, un poco distinta de lo que veíamos en C, que usábamos, inicializábamos variables mediante asignaciones. Bueno, fíjense que lo que habíamos visto en clase caja, que usamos esa notación de lista de inicialización. Al hacer esto hace que efectivamente, con respecto a la clase base, la idea actúa exactamente igual que un miembro de la clase, como si fueran miembros de la clase derivada, digamos, que lo estoy inicializando en esa lista. Ahora vamos a ver un poquito el código. Bueno, ¿qué pasa? Que la idea es que si no se hace eso, en el código, invocar explícitamente al constructor de la clase base, el compilador le habíamos dicho que lo que hizo en el ejemplo anterior, invoca el constructor por defecto de la clase base, sin argumento. ¿Qué pasa? Que si no existe en la clase base, si no tuvieran esa posibilidad de invocarlo sin argumentos, el compilador les va a marcar un error, diciendo que no tiene ese constructor. Bueno, entonces, vamos a ver acá lo mismo. Le añadimos al constructor también mensajito para que, ya que acá no podemos hacer el debug, para que podamos ver el orden de construcción de los objetos. Bueno, ahora está entonces añadido, nada más que le añadimos, lo único que cambia acá, añadimos un segundo constructor. Acuérdense que este lenguaje, dentro de la misma clase, permite tener funciones miembro, incluidos los constructores, que se llamen igual. Y eso le llaman sobrecarga de funciones miembro. En este caso el constructor, los dos se llaman iguales. Tienen que diferir, no tiene que haber ambigüedad cuando los invoco, entonces tiene que diferir en el tipo y o número de argumentos. En este caso son totalmente distintos. Este espera un entero, este espera 3 doubles y un entero. Bueno, y lo mismo, al número de botella le sigue dando el valor por defecto 1, los dos. Vamos entonces a ver cómo se escribe ese nuevo constructor. Que tengo que inicializar cosas que son propios de esa clase, que los heredó de la clase base. Y los tengo que inicializar con valores correctos, con los valores que a mí me interesan. Bueno, acá le pongo unos mensajitos para que vean ustedes cuáles de los constructores invocó. Bueno, fíjense acá cómo está escrito el segundo constructor, que es el que va a invocar al constructor de la clase base para inicializar las 3 dimensiones que heredó de la clase caja. Como decíamos, va después de terminar la asignatura, van 2 puntos. En la parte esta que aparece lista, lo que se llama lista de inicialización, invocamos explícitamente al constructor de caja. Se pone de esta forma. El nombre, no sé, sería el nombre de la clase, entre paréntesis, estamos, estamos invocando a un constructor, digamos. Porque el hecho de paréntesis es una función, digamos. En particular es el constructor de la clase caja. Bueno, y le pasamos los argumentos correspondientes. Le pasamos L, A, N y AL para inicializar largo, ancho y alto. Bueno, y dentro del cuerpo, esto no lo podemos hacer, digamos. No lo podemos hacer, inicializar estos 3 campos. Primero que no los podemos nombrar porque son privados los campos, no podría poner largo igual a L. Y segundo, que lo primero que hay que hacerlo solamente se puede hacer es responsabilidad únicamente del constructor de la clase base. Entonces lo tenemos que hacer de esta forma. Lo que les decía que en algunos casos
el uso de esa lista de inicialización es obligatoria en el caso donde tenemos clases conectadas con la relación de herencia, y cuando vean ese ejemplo de anillo que les decía, donde usan la relación de pertenencia, también van a tener que usar esta lista de inicialización. Bien, entonces acá adentro inicializo el campo NR de botella, con el último argumento. Bueno, y le agrega justamente para ver cuándo se invoca cada uno de los dos constructores, un mensajito. Bien, acá está creado a una última caja botella donde está utilizando ese nuevo constructor. Fíjense que solamente le pasa 3 argumentos, no le pasa el último, quiere decir que creó una caja botella conteniendo una única botella. Bueno, fíjense acá, tenemos todo justamente creado y cómo se invocaron los constructores. Lo primero que creó fue una caja 1. Quiere decir que acá invocó al constructor de caja para crear la caja. Bien, después creó una caja botella, sin argumento. Fíjense, el orden de invocación de los constructores. Invoca primero el constructor de caja, justamente, lo que hace en esa lista de inicialización es invocar, en este caso, al constructor de caja sin argumentos, y después invoca al constructor de caja botella para inicializar lo propio, que es el campo ese N de botella. Después tenemos 2 cajas botella más. Por eso está repetido esto. Fíjense, invoca primero al constructor de caja y después al de caja botella. Bueno, calcula los volúmenes. Y acá, fíjense que creció la listita, digamos, con respecto cuando hablábamos de caja, y el orden es inverso. Fíjense que no sabemos a qué objeto pertenece, digamos, pero vemos que el orden es inverso a la destrucción, inverso al orden de la creación. Eso siempre ocurre, acuérdense, para compararlo con algo, cuando trabajamos con con malloc y free, malloc o sealloc, y trabajamos, por ejemplo, en el caso de las matrices. Era importante, el orden de destrucción era totalmente inverso al orden que habíamos creado, digamos. Acá es lo mismo. Siempre, cuando destruimos objetos, el orden de la destrucción va a ser inverso al orden en que se construyeron. Bueno, un poquito acá, tienen 3 niveles, y un poco les cuento, pues, mírenlo. Y fíjense que para crear un objeto, acá tiene una clase de cartón que hereda de esa clase caja, una clase cartón donde almacenamos alimentos, bueno, que tendrá alguna particularidad especial que no tiene la clase cartón. Bueno, acá un poco les dice, cuando creamos un objeto de este último nivel, cómo se invoca el orden de construcción y el orden de destrucción, que es inverso. Bueno, acá estuvimos trabajando con, le decíamos, con campos private en la clase base, donde las clases derivadas no tenían acceso. Y existe una tercera posibilidad, público y privado, que es declarar miembros protegidos, usando una palabrita protect. Un miembro protegido para la clase derivada es como si fuera público. Es como lo puede nombrar perfectamente como si fuera un miembro público. Para las demás clases, fuera de las clases que no participan en esa jerarquía de clases derivadas, es un miembro privado, es private para el resto de las clases. ¿Cómo se accede? Con el nombre de un objeto de la clase derivada puedo nombrarlo perfectamente. Dentro del código de mi clase derivada podría tratarlo como si lo hubiera puesto dentro de mi clase, digamos, en la partecita private. Los puedo nombrar perfectamente en las funciones miembros de las clases derivadas. Después agrego en un ejemplo, le cambio, digamos, en vez de private, los ponemos como protegidos, como para que veamos un poquito la diferencia. Bueno, directamente se usan de forma directa, como si fueran propios, no hace falta ponerle en este caso los 4 puntitos, que es ese operador de resolución de ámbito. Si yo los hubiera puesto protegido, por ejemplo, a largo, ancho y alto, los podría nombrar perfectamente y en esa clase volumen los podría haber nombrado y haber hecho el producto 0,85 por largo, ancho y alto. Le da un poquito más de libertad a las clases derivadas, digamos. Ese tipo de modificador de acceso, protect. Bueno, un poquito acá les cuenta
¿quiénes tienen permiso? Para la clase derivada, tanto lo público como protegido es siempre accesible, lo private nunca puede ser accesible, y desde fuera de la clase solamente pueden acceder a lo público. Bueno, esto ya lo vimos, un poquito les contaba por qué en volumen le pone esos 4 puntitos, eso ya lo comentamos.